estamos pensando en Jesús como el autor de la vida. Y tenemos que hacernos 4 preguntas fundamentales. Una primera pregunta tiene que ver con el origen. ¿De dónde vengo? ¿De dónde procedo? Una segunda pregunta tiene que ver con quién soy yo. ¿En qué se basa mi ética, mi moral para vivir una vida en este tiempo? Una siguiente pregunta tiene que ver con el significado de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y otra pregunta más tiene que ver con el destino, con el futuro. ¿Hacia dónde voy? ¿Hay vida después de la muerte? Bueno, estamos mirando que la Biblia nos da respuesta a todas estas preguntas. Y usted puede leer la Biblia desde una perspectiva histórica, una perspectiva literaria, una perspectiva teológica o antropológica, y va a encontrar respuesta a estas 4 preguntas. Quiero mencionarles que el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, justamente se refirió a una de estas últimas preguntas. ¿Por qué es necesario conocer y entender y reconocer que Jesús es el autor de la vida? Tenemos que remontarnos a que en el principio de la palabra nos dice que existía una relación muy fuerte entre el hombre y Dios, y que en esa relación hubo una ruptura, y nos preguntamos cuál fue la causa de esa ruptura en la relación de Dios con el hombre y qué consecuencias trajo. Pues realmente la causa es el hombre o el ser humano decidió no tomar en cuenta a Dios y darle la espalda. Por eso pensar en Jesús como autor de la vida, tenemos que referirnos a qué consecuencias trajo al hombre esta ruptura. Y una primera consecuencia y más notoria tiene que ver con que trajo muerte espiritual, trajo una ruptura en la comunicación. Por eso en la carta de los Efesios Pablo dice que todos estamos muertos en delitos y pecados y que por eso Dios envió a su Hijo, el autor de la vida. Y hablar de muerte espiritual tiene que ver con el actuar del ser humano de una manera independiente con Dios, y además una condición que el ser humano tiene, que está bajo el poder del maligno. Por eso tendemos a hacer lo que no es correcto, por eso tendemos a transgredir la voluntad de Dios, y además la palabra dice que el hombre está perdido y que está condenado a estar eternamente separado de Él. Entonces Jesús es el autor de la vida, porque justamente Él como autor de la vida nos hace un desafío más adelante, nos hace un desafío en un relato que quiero mencionarles. Está hablando Nicodemo y Jesús en el primer siglo, y el Señor Jesucristo justamente le hace notar varios asuntos a Nicodemo, que es un hombre principal porque forma parte como de la alcaldía de los judíos, un hombre religioso porque es un hombre que pertenece a una religión fuerte, que usaban la ley en la frente, en las muñecas de las manos, querían obedecer a Dios, pero además era un hombre intelectual, un hombre que estudiaba la ley. Pero tenía una cuarta característica este hombre, que era principal, religioso, intelectual, pero curioso, y fue que él una vez escuchó que Jesús estaba en Jerusalén, y él había oído que Jesús era alguien particular, había hecho señales y maravillas, y él quería saber quién era. Entonces se dirige él a Jesús y le dice en hebreo: Maestro, Raboní, sabemos que vienes de arriba, porque no hay nadie que haga las cosas que tú haces. Y el Señor Jesucristo, el autor de la vida, le hace un gran desafío, y es que le dice: Nicodemo, hombre principal, religioso, intelectual pero curioso, usted tiene que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía, y el Señor Jesucristo al final le hace la invitación: es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu si quiere ser parte del gobierno de Dios. Finalmente, lo que quiero mencionar acá, el Señor más adelante enfatiza justamente que Él es la vida y que todo el que viene a Él no morirá para siempre. Entonces pensamos en este tema de la vida, el autor de la vida, no solamente la vida, una vida que existe eternamente, sino una vida con relación con Dios. Y nosotros miramos en el libro de Juan, en la carta de Juan, que el término vida aparece unas 36 veces, y nos hace énfasis que en realidad Jesús es el don de la vida, tanto en el pasado, en el presente, como el futuro. Y por eso el Señor aún le decía a muchos en su primer siglo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque ha sido hecho Hijo de Dios. Entonces, hablar de Jesús como autor de la vida tiene que ver con entender que la vida no es solo comer, vivir, disfrutar los placeres con lo bueno, con lo malo,
y terminar o lograr éxitos académicos, materiales, etcétera, o que simplemente la vida es terminar en un cementerio público. Realmente en esta Navidad queremos hacerles un gran desafío, y es que pensemos que realmente Jesús, porque es el autor de la vida, porque estamos separados de Dios y porque el amor de Dios es tan grande y ha entendido realmente que el hombre tiene un grave problema con él, que estamos separados de él por el pecado, que hay una solución en Cristo y que en vida es que nosotros decidimos recibir esa vida eterna. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: porque así como el Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo le doy vida a los muertos. Desde la Sociedad Bíblica queremos hacerle un gran desafío, y es que reconozca a Jesús como el autor de su vida. Y si ya le conoce, ya entró en esa gran relación con Él, compártalo, porque Jesús es el mejor regalo. Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor.